nuevamente con el caso ISAPRES, porque un grupo de parlamentarios encabezado por el diputado Tomás Lagomarsino está evaluando acusar constitucionalmente a la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por este caso. Cristian de Medici nos va a contar más antecedentes. Cristian, muy buenas tardes. Hola Pati, hola Toti, muy buenas tardes. Un verdadero terremoto en la Corte Suprema ha sido la entrevista que dio la ministra Vivanco el pasado domingo, la tercera. Como ustedes lo adelantaban, no solo porque ya estas réplicas, si lo podemos dar esta analogía, ha llegado al Congreso, sino que también por las repercusiones que esto pudiese tener con la aplicación y la ejecución de este fallo, que recordemos ya han pasado 7 meses desde que la tercera sala de la Corte Suprema ordenó el pago de más de 1.400 millones de dólares a cada uno de estos afiliados que habían sufrido cobros excesivos. Recordemos que este fallo originalmente, y de acuerdo como lo falla, la tercera sala indicaba que se aplicaba a la totalidad de beneficiarios afectados. Y ahora lo que ocurre, y es en base por la cual comienza esta polémica, es la entrevista que realiza Ángela Vivanco, la ministra vocera de la Corte Suprema, el pasado domingo, la tercera PM, realizando una interpretación a este fallo en el cual señala de que sería solo en aquellas personas que han realizado una demanda en contra de estas aseguradoras, de las administradoras de las ISAPRES. Obviamente esto, la primera fuente que criticó los dichos fue el presidente de la República, que en el pasado domingo, en entrevista con Chilevisión Noticias Central, le causó bastante extrañeza esta interpretación que hacía la ministra Vivanco, señalando de que inmediatamente se iba a solicitar un recurso de resolución para aclarar el fallo y obviamente la interpretación final que realiza el Pleno de la Corte Suprema. Obviamente hemos conocido bastantes implicancias que se han realizado en el último tiempo. La Corte Suprema, por supuesto, en base a los análisis que se habían realizado previamente, fue categórica con este fallo, pero por supuesto nosotros hemos estado durante todo el día de ayer y durante toda esta mañana acá en la Corte Suprema atentos al movimiento que pueda existir en la tercera sala y por supuesto también las declaraciones que puedan ir surgiendo en los últimos minutos. De hecho, quiero que partamos nuestro despacho con las palabras que obtuvimos de la ministra Ángela Vivanco y también del presidente de la Corte Suprema, quienes la tarde de ayer se refirieron en torno a la polémica, de alguna manera u otra tratando de zanjar un poco esto y también entregando la puerta a lo que podría ocurrir durante las próximas horas con la entrega de este recurso de resolución. Escuchemos parte de esas palabras. La interpretación... No le puedo decir que la interpretación correcta del fallo porque la interpretación la da la sala, no yo. Pero, ¿cuál es su visión? ¿Usted ministra, usted insiste entonces en que las personas que demandaron son las responsables? No estoy insistiendo, di mi visión dentro de una entrevista que tenía otra temática y el resto ya va a ser un tema de la sala. No voy a hacer ninguna crítica a la ministra porque no me corresponde y esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella dar sobre el tema. Esta es una decisión de una sala de la Corte Suprema, no es la decisión del Pleno de la Corte Suprema. Yo no puedo estar diciendo que respaldo o no respaldo porque si hay un tema que llega al Pleno, en el Pleno se analiza y se toman los acuerdos. Cuando llegue la aclaración lo veremos, ¿cierto?, cuál es la tramitación que le va a dar. Esas han sido las declaraciones finales que hemos conocido de parte del presidente de la Corte Suprema, pero también de la ministra Vivanco, quien de hecho hoy no está participando en la sesión de la tercera sala, está en la ciudad de Puerto Montt por un tema administrativo, pero obviamente las repercusiones políticas que se están generando en primera instancia desde el Ejecutivo es solicitar el informe de resolución, pero también en el Parlamento ya hay ciertas implicancias que son bastante importantes de destacar. Por eso mismo, este martes el diputado Tomás Lagomarsino anunció que se encuentra evaluando una acusación constitucional en contra de la ministra vocera Ángela Vivanco por este caso, por el caso de ISAPRES, donde se señala que por supuesto hay diversas implicancias que podrían atentar con que no está ejerciendo su rol como corresponde y obviamente también transgredir el principio de desaimiento y la fe pública al reinterpretar un fallo que ya se encuentra firme y obviamente también entre otras implicancias que se dan durante este debate. Por supuesto también se estudia esta iniciativa y por otra parte también se está estudiando otras alternativas que se puedan aplicar para determinar una sola línea dentro de este fallo. Recordemos que ya este se había dado a conocer hace 7 meses y en base a esto se está tramitando un proyecto de ley corta que busca ejecutar este fallo por parte de la Superintendencia de Salud. Ayer de hecho también conocimos las declaraciones del superintendente que, de la misma línea a lo que había dicho el presidente Boric,
Boric están solicitando el recurso de resolución que busca, entre otras cosas, dar una solución pronta a esta polémica que se ha dado luego de las declaraciones de la ministra Vivanco. Escuchamos las palabras también de algunos parlamentarios que durante esta mañana confirmaron el estudio de esta acusación constitucional y, entre otros temas, refiriéndose a la polémica por el tema ISAPRES. Durante 48 horas, la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, tuvo a los tres poderes del Estado de cabeza, tratando de entender y explicar sus dichos. Estoy estudiando la presentación de una acusación constitucional contra ella por notable abandono de deberes, y esto que planteó ella a modo de opinión, por cierto, que entorpece, que da incerteza jurídica a los más de 3 millones de afiliados y beneficiarios de la ISAPRE. Si se llegara a presentar una acusación constitucional, yo no podría pronunciarme porque debiera fallar como jurado, pero ciertamente creemos que hoy día lo que hay que contribuir a buscar y generar certeza a los 3 millones de chilenos que están afiliados al seguro privado de salud, y por tanto yo espero que en definitiva, más que poner el foco en acusaciones constitucionales, vuelvo a insistir, que no van en la dirección correcta a mi juicio, lo que se requiere urgentemente es buscar una solución que permita resolver el tema de fondo. Creo que no tiene ningún asidero, debido a que la única causal es justamente que hubiese incurrido por notable abandono de deberes. Y lo único que ha hecho la ministra Vivanco es dar una opinión, una visión absolutamente personal. Puede haber sido desmedido, puede haber sido incorrecto hacerlo de esa forma, puede haber sido reprochable, pero para acusarla constitucionalmente por notable abandono de deberes, por haber infringido la Constitución, me parece que es excesivo y que no se encuadra dentro de esta causal. No, en mi opinión no. A mí me parece que esas declaraciones son un exceso. Uno evalúa el comportamiento de los jueces por sus resoluciones judiciales, no por sus entrevistas de prensa, y a mí me parece que lo que hay que esperar, yo creo que en estos momentos se requiere tranquilidad, cabeza fría. Tenemos un problema que tenemos que resolver consistentemente en el largo plazo. La pasión no contribuye en nada para esto, y lo que yo creo que es relevante es esperar la respuesta de la Corte a la presentación de los recursos de aclaración. Lo que señalaba y el ministro es importante, sobre todo porque ha sido también una de las declaraciones que, por ejemplo, dio el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, que también la ministra Vallejo lo señalaba, que lo que se van a apuntar son los fallos judiciales y no las declaraciones de prensa que hayan dicho, por ejemplo, ministros de la Corte Suprema, que eso es lo que aplica el Estado de Derecho y en base a eso se quieren regir y que esperan que de hecho esté contenido en el recurso de resolución. Bueno, ¿qué ocurrió durante esta mañana? También el ministro Cordero estuvo ahí exponiendo en la Comisión de Salud del Senado, pero también hizo una aclaración bastante importante debido a la tensión que se ha generado producto de este fallo y también por la expectativa ciudadana que pueda existir por lo que se conoce como la devolución de platas. Acá el ministro fue categórico señalando que se trata de un fallo que determina la devolución de excedentes y no también de entregar plata económicamente a las personas. Son distinciones que se tratan de hacer obviamente en base a toda esta polémica y por supuesto también conversamos con el presidente de la Asociación de ISAPRES, quien estuvo presente en las diversas sesiones de salud que están realizando los senadores para analizar por supuesto estos temas y otras materias relacionadas con lo que tiene que ver con la salud. Por supuesto también hay temas importantes, sobre todo por la interpretación que se puede dar de este fallo finalmente, que recordemos fue entregado ya hace 7 meses, y ahora lo que ocurre y lo que espera es tener paciencia para tener conocimiento de lo que va a ocurrir con el recurso de resolución. Escuchemos también las declaraciones del ministro Cordero, quien esta mañana aclaró ese punto que se los comentaba con respecto al tema de los pagos de los excedentes, como también al presidente de la Asociación de las ISAPRES. La Corte nunca ha ordenado devolver dinero, sino que lo que ha dicho es que se devuelven excedentes, y eso es una cuenta separada. Pero en el proyecto sí, que se señalaba incluso la creación de una cuenta corriente. Así es, pero es la cuenta, porque recuerde que lo primero en materia de excedentes es en prestaciones, y si no se utiliza es dinero. O sea, pero no es que usted pueda ir a girar el dinero directamente de excedentes.
El cumplimiento finalmente se resuelve en base a cómo la ley que está en trámite en el Congreso se procese y cómo la circular que la superintendencia finalmente tenga que establecer lo indique. Pero ahora se habla de excedentes. El fallo establece excedentes. Esto todavía tiene mucho tiempo de análisis hacia adelante. Lo importante ahora es seguir avanzando en esto, tener más información. Ya están presentadas aclaraciones por parte de ISAPRE. Nosotros entendemos que la superintendencia va a hacer lo suyo en ese sentido y esperamos con esa información seguir profundizando en la búsqueda de una solución que sea adecuada, de tal manera de que las personas puedan mantener sus coberturas. Nosotros funcionamos en base a la información que existe disponible y eso es aquello que formalmente va a provenir de los tribunales. Claro, la verdad, Cristian, que los dichos de la ministra Vivanco no aclararon mucho, al contrario, complicaron aún más toda esta situación, las definiciones que se tienen que tomar en el Parlamento. En resumen, para quienes están siguiendo esto y que a lo mejor están un poco perdidos, tiene que ver con que ella plantea que los dineros que se tienen que devolver eventualmente, sean excedentes o no, solamente para aquellas personas que hayan presentado una acción judicial y no para todos los afectados. Y en eso hay una clara diferencia con lo que interpretaron todos en algún momento. Y ahí tengo la duda, tú estás en la Corte Suprema, ¿qué es lo que se espera ahí en la tercera sala? El presidente de la Corte Suprema había mostrado una distancia con las declaraciones de la ministra. Entiendo que el juez Sergio Muñoz también se le pidió que volviera anticipadamente a sus vacaciones. Pertenece a esta sala que tomó esta resolución. ¿Qué debiésemos esperar sobre lo que va a ocurrir ahí? Lo que debiésemos esperar, Pati, posiblemente es el ingreso del famoso, hay que decirlo así, recurso de resolución, porque también es lo que más esperan no solo los ministros de la Corte Suprema, sino que también desde el Ejecutivo y algunos parlamentarios para entender cuál es la interpretación final que realiza la Corte Suprema de este fallo. Tú lo comentabas, Pati, es un poco confuso y para quienes todavía se están incorporando a la sintonía de Chilevisión Noticias, todo esto tiene que ver con el fallo que hace 7 meses ordenó la Corte Suprema para pagar estos 1.400 millones de dólares en excedentes para todas las personas afectadas. Ahora, la interpretación que hizo la ministra Vivanco en una entrevista el pasado domingo es bastante distinta a la que algunos parlamentarios, algunos ministros de Estado, incluso también los mismos ministros de la Corte Suprema hacían, porque ella hacía la distinción de que este pago iba a ser solo para aquellas personas que habían realizado una demanda previa a las mismas ISAPRES, no a la totalidad de usuarios afectados. Ese es el debate y por supuesto es lo que se busca aclarar con este recurso de resolución. Lo que se espera es que durante los próximos minutos termine esta sesión que se está llevando a cabo en la tercera sala. No sabemos si vamos a tener una versión oficial por parte de las autoridades y tampoco de los ministros de la Corte Suprema. Lo que sí sabemos es que la ministra Vivanco no está en este lugar, no está físicamente acá en la región metropolitana, está en el sur, pero también tenemos conocimiento de lo que había señalado el presidente de la Corte Suprema, que obviamente estas palabras son de la misma ministra y no pueden referirse a lo que se dictamine en la tercera sala. Recordemos que la Corte Suprema está compuesta por diversas salas y estos fallos son dictados por cada una de ellas. Por eso ahí está este debate que ahora se suma a esta intención de la acusación constitucional que presentó el diputado Lago Marcino. Así que bueno, el debate va a seguir. Nosotros vamos a estar acá muy atentos a la espera de que finalice esta sesión y ver si obtenemos alguna declaración por parte de los ministros de la Corte Suprema. Claro, ella aclaró esta entrevista, dijo solo di mi visión dentro de una entrevista que tenía otra temática y el resto va a ser un tema de sala, como tú dices bien, Cristian. Muchas gracias por este despacho. Que te vaya